Well, good morning. Buenos días. So we're going to move to wrap things up this morning. Bien, I want to finish up. I've got a flight to catch tonight. bien, vamos a finalizar hoy día, vamos a avanzar hacia el término porque hoy día tengo que alcanzar un vuelo en la noche. I still have to. We have, I pastor as well, so we've got church tomorrow. Bueno, nosotros tenemos iglesia mañana, así que como comprenderán, también soy pastor. So let us finish up. We left off on Philippians. Bueno, sigamos porque habíamos quedado en Filipenses. Philippians. So let's do an outline of Philippians. What we're going to focus on mainly is chapter 2, verses 5 to 11. Bien, vamos a hacer un bosquejo de Filipenses. Me voy a enfocar sobre todo en capítulo 2, versículos 9 al 11. So in chapter 1, we have Paul's apostolic greeting and an introduction, chapter 1, verses 1 and 2. En el capítulo 1 tenemos la introducción que hace la introducción que hace el apóstol Pablo con sus saludos, capítulo 1, versos 1 al 2. Then in chapter 1, verses 3 to 11, we have his thanksgiving and his intercession. Luego tenemos los versos 3 al 11, su acción de gracias que él presenta y su intercesión. In verses 12 to 26, we see that Paul offers a personal report and some resolve. Luego en los versos 12 al 26, el apóstol da un reporte personal y también una resolución. And in verses 27 to 30, we have he offers his main exhortation. Y luego, versículos 27 al 30, ahí presenta su exhortación principal. And so you want to read verses 27 to 30. Bueno, vamos a leer versículos 27 al 30 del capítulo 1. Dice así: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. So this summarizes what will follow in the rest of the book. Esto que acabamos de leer resume lo que vamos a encontrar en el resto del libro. It's that they apprehend and apply the gospel of Jesus Christ. Ellos así abrazan y aplican el Evangelio de Cristo. In chapter 2, verses 1 to 18, Paul goes into detail on what he has just described in chapter 1, verses 27 to 30. Luego en el capítulo 2, versos 1 al 18, el apóstol entra en detalle respecto de lo que él exhortó en los versículos 27 al 30 del capítulo 1. In chapter 2, verses 1 to 4, he elaborates on the unity of the church. En el capítulo 2, versos 1 al 4, él desarrolla el tema de la unidad de la iglesia. And then in verses 5 to 11, he really hits it home on what it means to possess the mind of Christ. Y bueno, en los versículos 5 al 11, dan el clavo de lo que significa tener la mente de Cristo. And this is really the bulk of the book of Ephesians. Y aquí encontramos el núcleo del libro de Ephesians. Okay. Del libro de Filipenses. So read verse 5. Versículo 5. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es el capítulo, bueno, leí just dos verse versículos. 5. Sí, versículo 5 era Yeah. la actitud que hubo en Cristo Jesús. So Paul writes an imperative to the Christians in response to what Christ has done. Pablo escribe un imperativo a los cristianos en respuesta a lo que Cristo ha hecho. And he writes that this should be true of every member of the church. Y él escribe que esto debe poder decirse de cada miembro de la iglesia. That we are to think about how we can be a benefit to others. Que debemos pensar cómo podemos ser de beneficio para otros. So let's offer a few observations on verse 5. Demos algunas observaciones del versículo 5. That having the mind of Christ, imitating Christ, is a matter of discipline. El tener la mente de Cristo, el imitar a Cristo es un asunto de disciplina. And he says that we are to have this mind among yourselves. Y él dice que debemos tener esta mente entre nosotros. So he's writing about the church corporate, not just church leadership. Y él está hablando acá de la iglesia como un cuerpo y no solamente de su liderazgo. He says that he says that the mind of Christ he says it's yours, having this mind among yourselves, he says that it's yours in Christ Jesus. Dice que tener esta actitud que hubo también en Cristo debe ser también algo que se observe en nosotros. So what he's saying is that that you're not being given a command that you are not empowered to carry out. He's saying this is yours. Y nos está dando un mandato que no tengamos el poder para cumplir. Dice que esto es para nosotros, ¿cierto? Que se observe en nosotros. Saying that the focus of our attention ought to be on Christ and the life he lived. El foco de nuestra atención debe estar en Cristo y en la vida que Él vivió. And we are united by faith. Estamos unidos por la fe. We're not united because we're like one another. We're united because we are like him. Nuestra unidad no se basa simplemente en que nos agradamos unos a otros, sino porque somos como Él. And so Paul is following Christ's own example on how to encourage the people. Y aquí Pablo está siguiendo a Cristo como un ejemplo en cómo debe animar a las personas. Where Jesus says, "Learn from me, for I am meek and holy." Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. That brings us to verses 6 to 8. Christ's humiliation. You want to read verses 6 to 8? Luego vemos los versículos 6 al 8 que nos habla de la humillación de Cristo. Dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So what Paul does in verses 6 to 8 is he shifts the focus away from how we are to behave to Christ. Y aquí lo que hacen estos versos que acabamos de leer es que cambia el foco de cómo debemos comportarnos para ahora centrarse en Cristo. In verses 6 and 7, he focuses on the person of Christ, and in verse 8, he focuses on the work of Christ. En los versos 6 y 7 se concentra en la persona de Cristo y en el verso 8 en la obra de Cristo. So let's read verse 6 again. We're going to walk through verses 6, 7, and 8. Vamos a entrar un poco más en los versos 6 al 8. El verso 6 dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. So this verse speaks to Christ's preexistence. Este versículo nos habla de la preexistencia de Cristo. It alludes to the fact that he did not need to affirm himself in order to be motivated to do what God called him to do. Habla del hecho de que él no necesitó reafirmarse a sí mismo para poder hacer lo que Dios le mandó a hacer. So the term in the Greek, the form of God, which is morphe theo,
is to be taken regarding his eternal essence and his eternal being. En cuanto al término que habla aquí, forma de Dios, que es morphes theos, debe tomarse en cuanto a su eternidad, su carácter eterno como ser. So there's a few things we can observe about verse 6. ¿Algunas observaciones de este versículo? So we can take it that Paul is alluding to the Gospel of John when he writes of being in the form of God. Cuando Pablo habla de que Cristo tenía la forma de Dios, está aludiendo al Evangelio de Juan. John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Juan 1:1, y en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. So he's affirming the deity of Christ. Así que está afirmando aquí la deidad de Cristo. This is his essential character and his distinctive attributes. Su carácter esencial y sus atributos distintivos. We can further observe that Paul is writing that Jesus is God. Así que podemos observar que lo que está haciendo Pablo es decir que Jesús es Dios. Our third observation is that Christ did not come to assert himself out of an emotional need for creaturely affirmation. En cuanto a una tercera observación, Cristo no vino para afirmarse a sí mismo desde una necesidad como si fuera una criatura, como de reafirmarse emocionalmente. Christ was not driven by ego. Él no estaba guiado por el ego. Our fourth observation Una cuarta observación is that even if Christ wanted to show himself to be God's equal, he would have been well within his rights to do so. incluso si Cristo hubiera querido mostrarse de una manera igual a Dios, aparecer así, habría sido su derecho hacerlo. But he didn't do that. Pero Él no lo hizo. His his humiliation was voluntary. It was not necessary. Su humillación así fue voluntaria, no era algo que se dio por necesidad. So we can contrast Christ to Adam in this sense. Y en este sentido podemos hacer un contraste entre Cristo y Adán, In that Adam was the exact opposite of Christ. En Adán encontramos exactamente lo opuesto que en Cristo. Adam actually tried to grasp hold of divinity. Lo que Adán trató de hacer fue de aferrarse a una divinidad, Where Christ never attempted to misuse his divinity. mientras que Cristo nunca abusó o quiso usar de una mala forma su divinidad. And we see that we can contrast the attitude of Christ to where Paul spoke of earlier, out of those who preach Christ out of selfish ambition. Y contrasta la actitud de Cristo con lo que Pablo había mencionado antes, de que algunos predicaban a Cristo por ambición personal. Christ did nothing out of selfish ambition. Cristo no hizo nada por esa ambición personal. So we can further observe that it is only the natural man that has a need for recognition and affirmation. Y podemos así ver que solamente el hombre natural es el que tiene esta necesidad de ser reconocido y afirmado. For the truly spiritual man, those things aren't necessary. Para el hombre verdaderamente espiritual estas cosas no son necesarias. So, and finally, we can observe that humble service is not only the distinctive of the Christian, it's what distinguishes Christ from all other gods. Y también podemos observar que el servicio en humildad no es solo distintivo de cristianos, sino que es lo que distingue a Cristo de todos los otros dioses. In every other religion, men must make themselves acceptable to God and ascend to Him by merit and deed. En otras religiones podemos ver que el hombre lo que tiene que hacer es volverse aceptable ante sus dioses y poder ascender, subir hacia ellos a través de obras y méritos. But with Jesus, He descended in order to ensure salvation for the elect. Pero Jesús, en cambio, descendió
hacia nosotros para poder asegurar la salvación de los elegidos. So read verse 7. Let's go on to verse 7. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. So this speaks of the incarnational humiliation of Christ. Esto nos habla de la encarnación o humillación de Cristo. The emptying of himself is not that he rid himself of his divinity. Ese despojarse de sí mismo no significa que él se deshizo de su divinidad. What it means is that Christ added a human nature to his divinity. Sino que él añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina. So this is actually a reaffirmation of Christ's divinity. Y esto en realidad reafirma la divinidad de Cristo. He emptied himself by taking the form of a servant. Él se despojó a sí mismo, gracias. Él se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. So it was Christ who in his incarnation added to his divinity a human nature. Así que Cristo en su encarnación agregó una naturaleza humana a su naturaleza divina. What Christ emptied himself of was the eternal glory he shared with the Father from all eternity past. Ahora, ¿de qué se despojó Cristo? De toda esa gloria visible que compartía con el Padre antes de la creación, en la eternidad pasada. He took upon himself the limitations of time and space and knowledge and power. Él tomó sobre sí mismo la limitación del tiempo, el espacio, limitación del poder y del conocimiento. Second observation, it says he emptied himself. Una segunda observación sobre se despojó a sí mismo. And this further reinforces the humility of Christ. Y esto refuerza la humildad de Cristo. It was not possible for him to divest himself of his divinity. No era posible que él se desvistiera de su divinidad. But in his incarnation, he subordinated his divinity to his humanity in order to accomplish redemption for men. Lo que hizo en su encarnación es que subordinó su humanidad a su divinidad para así poder lograr la redención para los hombres. As John Calvin writes, that Christ could not divest himself of the Godhead, but he kept it concealed for a time. Como escribió Calvino, él no podía deshacerse de su divinidad, sino que la ocultó como a través de un velo, o la escondió por un momento. Observation number 3. Observación número 3. The humiliation of Christ was not that he was abused by creatures and died at the hands of sinful men. La humillación de Cristo no es que él fue abusado por las criaturas y que murió a manos de los hombres. The humiliation of Christ was that he emptied himself of his eternal glory and assumed human flesh. Su humillación es que él se vació de esa eterna gloria que tenía, ¿cierto? Y asumió carne humana. Fourth observation about verse 7 Una cuarta observación del versículo 7. is the term that Paul uses, by taking. El término que ocupa acá, tomando. Christ was not obligated, forced, or compelled to assume human flesh. Él no fue obligado, ni forzado, ni fue compelido a tomar esta carne humana. He freely offered himself in all diligence and faithfulness for the redemption of sinful men. Sino que él se ofreció libremente a sí mismo, con diligencia, ¿cierto?, para la redención de aquellos de los hombres finalmente. So he says that by taking the form of a servant, Y eso lo hizo tomando la forma de un siervo. he made he assumed from the divine to the creaturely. Él asumió
de lo divino a la criatura, while at the same time possessing both natures. y al mismo tiempo poseía las dos naturalezas. We see in verse 6 that Christ possessed the nature of God, and here in verse 7, Paul writes that he possesses the nature of creatures as well. En el verso 6 dice que posee la naturaleza de Dios, y en el versículo 7 dice que también la de la criatura. And the theology of the dual natures of Christ has been the source of many heresies down through the years. Y esta teología de las dos naturalezas de Cristo, también por una mala interpretación de esto había una tremenda cantidad de herejías a lo largo de los años. Typically, we want to preserve one nature against the other. Típicamente lo que hacemos es que queremos preservar una naturaleza contra la otra. Some want to preserve his divinity at the expense of his humanity. Algunos preservan o tratan de preservar su divinidad a expensas de su divinidad. And others want to do the exact opposite. Y otros hacen lo opuesto. So our sixth observation, it says being born. La sexta observación dice being born from the verse 7 or Yeah, being born in the likeness of men. bueno, dice acá haciéndose semejante a los hombres. So it says that he was born. He was not made. He was not created. Bueno, en el inglés queda más claro que dice nacido. Entonces eso implica que no fue creado o no fue hecho. So his conception was unique. Su concepción fue única. In that he was conceived of the Holy Ghost and born of the Virgin Mary. Fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. And verse 7 ends, it says, it ends saying that he was in the likeness of men. En el verso 7 dice que fue a semejanza de los hombres. So his appearance was purely creaturely, not divine. Así que su apariencia era como la de la criatura, no divina. And as Calvin writes, the abasement of the flesh was like a veil by which his divine majesty was concealed. Y como escribe Calvino, su cuerpo o su carne humana lo que hizo fue como un velo que escondía detrás de eso su divinidad. So his divine essence was merely covered by the flesh. Y así su esencia divina fue meramente cubierta por la carne. So the question begs to be asked, did Christ have a fallen nature? Bueno, y ahí la pregunta que surge es, ¿Cristo tenía una naturaleza caída? Did Jesus have to overcome his own sinful desires in order to fulfill the will of the Father? ¿Cristo debió vencer sus propios deseos pecaminosos para poder hacer la voluntad del Padre? And the answer is a resounding no. Y la respuesta es un rotundo no. So Paul makes one important distinction between Christ and all other human beings. Pablo hace una distinción importante entre Cristo y los demás seres humanos. Unlike everybody descended from Adam, Jesus has no sin. A diferencia de todos quienes descienden de Adán, Cristo no tiene pecado. That's why Paul writes that Jesus came in the likeness of sinful men. Por eso dice que Cristo vino a semejanza de los hombres pecadores. A next observation was that Christ was indeed fully human during his time on the earth. Otra observación es que Cristo de hecho fue completamente humano en su ministerio terrenal. There were various heresies floating around shortly thereafter. Docetic Gnostics held that Christ was a phantom of humanity only, but not a human in his being. Hubo varias herejías que se relacionaron con esto. Por ejemplo, los gnósticos docetistas, que ellos veían a Cristo como algo así como un fantasma y no un ser humano. But his humanity was just as real
as his deity. pero su humanidad era tan real como su deidad. So, in our final observation of verse 7, is that to be Christ-like is to be humble. Y otra observación sobre este versículo 7 es que ser humilde, ser como Cristo es ser humilde. We had the eternally existent, almighty creator of all things who condescended to creatures. Tenemos a este eterno ser, ¿cierto? Que es todopoderoso y Él condescendió hacia las criaturas. What we may know and what positions we may hold as creatures is entirely negligible compared to Christ. Lo que nosotros podamos saber o la posición que podamos tener como criatura es completamente despreciable comparada con Cristo. There is nothing beneath us in the service of the church in light of what Christ has done. No hay algo que pueda estar bajo nosotros, no hay algo que pueda estar bajo nosotros en el servicio a la iglesia a la luz de Cristo. So, verse 8. Versículo 8. Yes. Dice, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So, the incarnate Son of God, as a human being, passing over in his means of existence from the divine to the creaturely. Así que tenemos acá al Hijo de Dios encarnado, ya presentado como ser humano, y pasando en sus medios de existencia de lo divino a lo humano. He made manifest his humanity in his obedience. Él hizo conocer, sorry, I lost the idea. Bueno, él se hizo conocer en su humanidad a través de la obediencia. And this by being in subject to both God and man. Y en esto se sujetó tanto a Dios como a los hombres. And the extent to which his obedience was carried was to death. Y el alcance al que llegó su obediencia fue hasta la muerte. So let's draw a few observations from verse 8. Bueno, algunas observaciones de este versículo 8. And the first observation is that Christ was thoroughly human in his appearance. Una observación en primer lugar es que él fue completamente humano en su apariencia. He was more than a man, and yet found and known by men in common to be no more than a man, than just as much a man as other men. That you don't have to quote that. That's going to be too much. Observation 2. Bueno, la primera era como un trabalengua, así que And being found. It says in being found. dice y siendo The first three words of sí, hallándose en forma de hombre, and being found. hallándose. So this is a discovery after having been examined. Esto implica descubrir algo, el encontrar a Cristo de esta forma, descubrirlo luego de examinarlo. Which this calls to mind Christ's examination by the high priest before being found guilty of having declared himself equal with God. Y acá nos recuerda la mente de Cristo, ¿cierto? Cómo el sumo sacerdote examina algo antes de encontrarlo culpable, y en este caso implica una declaración de Cristo de ser igual a Dios. So that all of the obvious evidence led those to suspect that Christ was a mere man, just as they themselves were. Toda la evidencia que era obvia, que era aparente, llevaba a las personas a sospechar de que Cristo era un simple hombre, como ellos eran. Observation 3 La observación 3 is that Christ assumed human frailty. He was not a superman. Cristo asumió la fragilidad humana, él no era algo así como un superhombre. Though he did not sin, he was still subject to the needs and weaknesses of the body.
Y aún así él no pecó, aunque estaba sujeto a las necesidades, ¿cierto?, a la fragilidad del cuerpo humano. In his humanness, he was very physical with the body and its needs and also psychological. Y bueno, en su humanidad, él era bastante aparente en cuanto a sus necesidades, tanto físicas como psicológicas. That is, he had a reasonable soul. He had thoughts, emotions, and resolutions. Él tenía un alma, ¿cierto?, que tenía pensamientos, tenía resoluciones. Observation number 4, Observación número 4. when it says that he humbled himself. Cuando dice se humilló a sí mismo. Had he not humbled himself and had been forced into humility, it would have, so forceful humility is not humility. Si él no se hubiera humillado a sí mismo, sino que lo hubieran forzado a humillarse, no hubiera sido verdaderamente una humillación voluntaria. No hay algo así como una humillación de la que estamos hablando acá, forzada. But if it's willful and uncoerced, that denotes Trinitarian equality in the ability to make such a decision. Pero el hecho de que fue voluntaria y no fue objeto de la coerción, eso muestra que hay unidad en la Trinidad en cuanto a la igualdad de las personas. Observation number 5 Observación número 5. is that servanthood was the hallmark of the earthly life of Christ. El hecho de ser siervo fue el sello del ministerio terrenal de Cristo. Not only did Christ resolve to add to himself the human nature of the creature, but to serve the creature as well. No solo tuvo que tomar la forma de la criatura, sino que tuvo que servir también a la criatura. This refers to the fullness and the reality of his humanity. Y esto se refiere a que la realidad, la humanidad de Cristo era una realidad y es algo que fue plenamente de esa forma, él fue plenamente humano. And it says that he humbled himself by becoming obedient. Y él se humilló a sí mismo al también volverse obediente. And so obedience presupposes Christ becoming man. Así que la obediencia presupone que Cristo se volvió hombre. In his pre-incarnate state, as the very word and wisdom of God, there was no higher authority than himself to whom he was bound. En cuanto a su preexistencia, ¿cierto?, en la eternidad, no había una autoridad más alta ante la cual él se pudiera someter, ¿cierto? However, in assuming a human nature, he was covenantally bound as a creature to execute all the commands from the Lord. Pero en su encarnación y su humillación, él de una manera pactual fue sujeto, ¿cierto?, a la obediencia al Señor. Observation 7. Observación 7. It was not just Christ uniting his divinity to our humanity that makes salvation possible. No fue solo el hecho de que Cristo uniera su naturaleza humana a su naturaleza divina lo que hizo posible la salvación. But that's exactly the case that universalists will make for what they call incarnational atonement. Pero eso es lo que dirán, o sea, que ese solo hecho es suficiente para la salvación, es lo que argumentan los universalistas en lo que ellos llaman la encarnación expiatoria. But that's not the full story. Pero esa no es toda la historia. It was his perfect obedience in the flesh, fulfilling all righteousness and making an atonement for sin. También ahí falta mencionar su obediencia completa estando en la carne y también su ofrecimiento como expiación por el pecado. So we don't believe in incarnational atonement. Así que nosotros no creemos en esa encarnación expiatoria, We believe in penal substitutionary atonement. sino que creemos en la expiación que es penal y sustitutiva. So observation number 8, it says that he humbled himself to the point of death. Observación número 8, él se humilló a sí mismo hasta la muerte. So the idea here is that his humiliation
at assuming flesh was not merely enough. La idea acá es que su humillación, el asumir la carne humana no era suficiente. His humiliation was ongoing, increasing and expanding. Su humillación fue continua, fue aumentando y expandiéndose. Eventually, it totally consumed his life on earth. Y esta expansión fue hasta consumir completamente su vida en la tierra. From womb to tomb, as they say. Desde la cuna hasta la muerte, hasta la tumba. Observation number 9. Observación número 9. It says that he humbled himself to the point of death, even death on a cross. Dice hasta la muerte y muerte de cruz. So our Lord was the only man to ever walk the face of the earth who was completely innocent of anything, of everything. Nuestro Señor fue el único hombre que caminó sobre la faz de la tierra que era completamente inocente de cualquier cosa que pudiera decirse de él. Yet he suffered the punishment exclusively reserved for the lowest of the low. Pero él sufrió el castigo, siendo así inocente, sufrió el castigo de aquellos que eran lo peor de lo peor. Hanging between a thief and a murderer to die on a cross. Y él estaba allí pendiendo de este madero entre un asesino y un ladrón. Deuteronomy 21:22, that death on the cross was indicative of someone dying under a curse from God. Y también tenemos esta verdad de Deuteronomio 21-22 que habla del colgado, ¿cierto?, en un madero, que es una persona bajo la maldición de Dios. He was forsaken by God and punished by him in body and soul, experiencing the displeasure and damnation God has due to sinners. Él fue abandonado por Dios, fue maldito ahí colgando en el madero, ¿cierto?, experimentando el disgusto de Dios, la condenación de aquellos que son los pecadores. Observation 10 Observación 10. is that his death, like his life, is substitutionary. Es que tanto su muerte como su vida son sustitutivas. That is, the punishment that was due to us was laid on him, and the glory that was due to him is given to us. El castigo que debía caer sobre nosotros fue echado sobre él, y la gloria que le correspondía a él nos fue imputada a nosotros. So let's read verses 9 and 10. Versículos 9 y 10. Christ's exaltation. La exaltación de Cristo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. So, having set the framework for the true example of Christian behavior in verses 5 to 8, Paul now looks at the results of Christ's humiliation and the subsequent deeds of the Father. Bien, lo que hizo Pablo fue que primero estableció el marco del ejemplo para el comportamiento cristiano en los versos 5 al 8, y luego ahora vemos los resultados de la humillación de Cristo por los hechos también que realiza el Padre después de esto. It says that Paul contrasts Christ, so that having met the demands of the law, Christ paid the price of sin, and he alone merits eternal life. Al haber satisfecho las demandas de la ley, Cristo pagó el precio del pecado y él mereció la vida eterna. Further, Paul contrasts Christ from those who only oppose him and in an unchristlike manner. Y vemos que luego Pablo contrasta a Cristo, esta actitud que vemos en él, con aquellos que se le oponen y que no son como Cristo.
So let's walk through verse 9 and make some observations. Vamos a avanzar en el versículo 9 y hacer algunas observaciones. That the exaltation of Christ was a consequence and direct result of the voluntary self-abasement of Christ. La exaltación de Cristo fue una consecuencia directa de su renuncia voluntaria. This resulted in his resurrection, his ascension to heaven, and being seated on the right hand of the Father. Y esta humillación resultó en su resurrección, su ascensión y el hecho de que Él se sienta a la diestra del Padre. And we can draw a direct connection to this in verse 6. Podemos conectar esto con el versículo 6. In that this was not something that Christ sought to seize for himself, it was given to him by the Father. Esto no fue algo a lo que Cristo intentó aferrarse y retenerlo para sí mismo, sino que fue algo que le dio el Padre. So, observation 1, it says in verse 9, therefore God. Primera observación dice en el versículo 9, por lo cual Dios. Just as Christ didn't have to vindicate himself, we don't need to vindicate ourselves. Así como Cristo no necesitó vindicarse a sí mismo, nosotros no necesitamos hacerlo respecto de nosotros. But just like Christ, we commit ourselves into the hands of the Father. Sino que así como lo hizo Cristo, debemos encomendarnos a las manos del Padre. Observation 2. Observación 2. The question begs to be asked, to what extent are we willing to be conformed into the image of Christ? La pregunta que surge es, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a ser a la imagen de Cristo, conformarnos a la imagen de Cristo? Are we willing to suffer the lowest of indignities on his behalf to share with him in the highest glories? ¿Estamos dispuestos nosotros a compartir la más baja de las humillaciones, de las denigraciones, para también compartir con Él la más alta de las exaltaciones? Observation 3, it says that therefore God has highly exalted him. La observación 3 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. The resurrection was Christ's vindication. La resurrección fue la vindicación de Cristo. Observation 4. Observación 4. On the other hand, Christ's exaltation was much more than having been resurrected from the dead. Por otro lado, la exaltación de Cristo incluye más que el hecho de haber sido resucitado de entre los muertos. It was Christ's human nature that experienced exaltation. Fue la humanidad de Cristo, la naturaleza humana, la que experimentó exaltación. As his divine nature can neither experience humiliation or exaltation. Esto porque su naturaleza divina no puede experimentar ni humillación ni exaltación. And so Jesus, the risen God-man, now in his exalted state, serves as mediator between God and men in the presence of the Father. Y así Jesús, el hombre Dios resucitado, ahora en su estado de exaltación sirve como mediador entre Dios y los hombres en presencia del Padre. So, observation 5. Observación 5. Christ's exaltation was based solely upon his own merit. La exaltación de Cristo se basa únicamente en su propio mérito. Jesus did not need grace. Jesús no necesitó gracia. In fulfilling the judicial requirements of the law, as well as paying the penalty for sin, everlasting life was his just reward. Al cumplir los requerimientos judiciales de la ley y también al pagar el precio del pecado, la sanción que tenía, la vida eterna fue una recompensa justa. Observation 6. Observación 6. Just as Christ was humiliated publicly, his exaltation is likewise public. Así como Cristo fue públicamente humillado, así su exaltación será de igual forma pública. Christ's transition to the exalted state began in the resurrection and was perfected in his ascension. La transición de Cristo
a su estado de exaltación, comenzó con la resurrección y fue perfeccionada en la ascensión. Observation 7. Observación 7. The exaltation of Christ is the exaltation of all of those in him as well. La exaltación de Cristo es también la de aquellos que están en Él. As the federal head, he is the first fruits of the glorified new humanity. Como cabeza federal, Él es las primicias de la humanidad que está en Él. And he is also the firstborn of many brothers, who has made those in him to be seated in heavenly places with him. Y también es el primogénito de muchos hermanos, a los que hizo estar sentado junto con Él en las alturas. It says further that he has been bestowed the name that is above every name. Dice luego que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. This is expressing all the dignity, supremacy, and preeminence. Y aquí está expresando toda la dignidad que tiene su supremacía, su preeminencia. All of the majesty associated with the Son Christ. Toda la majestad que está asociada a este Cristo, al Hijo. Calvin writes, the meaning, therefore, is that supreme power was given to Christ. Y acá Calvino escribe que el significado de esto es que se le dio supremo poder a Cristo. And that he was placed in the highest rank of honor, so that there is no dignity found in heaven or earth equal to his. Y que Él fue puesto en el mayor lugar de honor, de manera que no hay mayor dignidad que se pueda encontrar ni en el cielo ni en la tierra. Hence it follows that it is a divine name. Y de esto se sigue que su nombre entonces es un nombre divino. Observation number 9. Observación 9. The term name is not the proper name Jesus that ascribes within itself any special dignity. Cuando habla de nombre no se refiere al sustantivo, ¿cierto? Jesús. There are many who walk the earth today with that name. Hay muchos que hoy día viven, ¿cierto? Y tienen ese nombre. However, as being the only one raised from the dead and exalted into glory, Sino que se refiere a que es el único que ha sido el levantado, ¿cierto? De los muertos y está en gloria hoy día. it signifies his authority over all creation. Y envuelve toda su autoridad sobre toda la creación. And the only name through whom comes salvation. Y es el único nombre a través del cual viene la salvación. Observation number 10. Observación número 10. The supremacy of the majesty bestowed upon Christ in his exaltation did not add to him any power or authority he did not already possess. La supremacía de la majestad que se derramó sobre Cristo en su exaltación no le agregó algún poder o autoridad que él no poseyera como hijo de Dios, But it was added to his humanity, pero sí se agregó esto a su humanidad. and his human nature was being made to share in the glory of his divine nature. Y así su naturaleza humana fue hecha partícipe de la gloria que tiene su naturaleza divina. So verse 10, Versículo 10. it says that having been exalted by the Father, Christ is now the ultimate object of creaturely worship. Read verse 10 for us. Versículo 10 dice que siendo exaltado por el Padre, ahora es el objeto último de la adoración, ¿cierto? Dice, verse 10, dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. So at the name of Jesus, Dice que al nombre de Jesús, name, this is the representation of the one in whom redemption was accomplished. se refiere con el nombre a la representación de aquel en quien fue lograda la redención. The only sinless being to ever live. El único
ser sin pecado, ser humano sin pecado que vivió jamás. Observation 2, that every knee should bow. Observación 2 dice, para que toda rodilla se doble. We read in Deuteronomy 6:13 and 1 Samuel 7 that God alone is the object of worship. Leemos en Deuteronomio 6:13, en 1 Samuel 7:13 7:3, que solo Dios es el objeto de la adoración. And so here, Paul writes that the worship of the Father will rightly be shared with the Son. Y acá leemos que la adoración que se debe al Padre se va a ser justamente compartida por el Hijo. Observation 3. Observación 3. This affirms the deity of Christ, for divinity alone is worthy of worship. Esto afirma la divinidad de Cristo porque solo Dios es digno de ser adorado. Observation 4. Observación 4. Since Christ's divinity was always worthy of worship, Paul must include the exalted humanity of Christ as well. Dado que la divinidad de Cristo siempre ha sido digna de adoración, también Pablo aquí estaba incluyendo la humanidad exaltada de Cristo. That is the God-man, or God in the flesh. El Dios hombre o el Dios encarnado. In observation 5, in heaven and on earth and under the earth. Dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. So Christ will receive worship from all created beings. Cristo recibe adoración de todas las criaturas, de todo ser creado. Eso implica este pasaje. So according to John Peter Lang, this excludes demons and the dead in hell. Esto includes, right? This excludes. Excludes. Yes. Dice, esto excluye a los demonios y a los que están muertos en el infierno. Observation number 6. Observación número 6. As mediator, Christ will judge all that ever lived. Como mediador, Cristo juzgará a todos los que han vivido alguna vez. In observation 7, Observación 7. all those whom Christ will judge will acknowledge him, whether willfully or not. Todos los que serán juzgados por Cristo lo reconocerán finalmente, ya sea de manera voluntaria o no. In observation 8, when it says under the earth, La observación 8, cuando dice bajo la tierra, this alludes to the dead who will likewise stand before the judgment seat of Christ. eso está aludiendo a aquellos muertos que también estarán ante el juicio de Cristo, ante su tribunal. So observation 10, Observación 10. we can see that Christ's dominion is not only in heaven, but it extends all over the earth and even over hell. Vemos que el dominio de Cristo no es solo sobre el cielo, sino que se extiende sobre también la tierra y el infierno. It says that Christ has all authority. Dice que Cristo tiene toda autoridad. So one cannot be a judge where one has no authority. Uno no puede ser un juez donde no tiene autoridad. And verse 11. Versículo 11. We'll finish verse 11 and take a break. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. So this is the universal confession that Christ is God. Esta es la confesión universal de que Cristo es Dios, That Christ shares the same glory as the Father. de que Cristo comparte la misma gloria que el Padre, That he fills all righteousness and is the object of all praise and worthy of all adoration to be given by all. que Él completa toda justicia, que es el objeto de toda adoración y es digno de toda alabanza que pueda ser dada por todos. That's observation 1 is every individual person with the ability of speech. Observación número 1, cuando dice toda lengua, implica toda persona que pueda hablar. So observation 2, along with having to bow the knee, all will have to offer verbal confession of worship to the God-man as well. Observación 2, junto con el hecho de que toda rodilla se doble, toda persona va a tener que
ofrecer una confesión con su lengua de que Él es el Dios hombre, ¿cierto? Y una adoración a Él. Observation 3, they have to confess this. Observación 3, tienen que confesarlo. That is, they have to openly acknowledge that which they had been hostile to regarding Christ's supreme dominion. Esto implica que todos aquellos que han sido hostiles al dominio de Cristo van a tener que decir que Él es Dios. Observation 4, Observación 4. they have to confess that Jesus Christ. Tienen que confesar que Jesucristo, They have to acknowledge that Jesus, not another or any other lie. tienen que reconocer que Cristo, no otro o alguna otra mentira, ¿cierto? The singular identification of the incarnate God who walked the earth in sinless flesh and died on the cross for the sins of men. Esto implica reconocer al Dios encarnado que caminó en esta tierra en una carne sin pecado y que murió en la cruz por los pecados de los hombres. Observation 5, Observación 5. that Jesus Christ is Lord. Que Jesucristo es Señor. This is all creatures that ever existed, whether dead or alive, that embraced him or rejected him. Todas las criaturas que alguna vez existieron, ya sea vivas o muertas, que ya sea que lo aceptaron o que lo rechazaron, They will have to acknowledge that Jesus is equal to the Father in authority and majesty. ellos van a tener que reconocer que Jesús es igual al Padre en autoridad. So this answer for observation 6, this answers the question of adoptionism. Observación 6, esto responde la pregunta acerca del adopcionismo. Adoptionism is a heresy that Christ became divine in his obedience. Esta herejía, adopcionismo, implica que Cristo se transformó en un ser divino a través de su obediencia. And what we read here is that though his divinity was eternally existent, his humanity was changed, entering into a glorified state. Vemos que aunque su divinidad siempre existió, es eterna, su humanidad fue exaltada, tuvo este tránsito hacia la gloria. And he ends this passage by saying that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Y este pasaje termina diciendo que esta confesión de que Cristo es el Señor es para gloria del Padre. And even in his exaltation, we see his humility in that it was for the glory of another. Incluso en su exaltación vemos su humildad, ya que esa exaltación es para gloria de otro, en este caso. And this is the blessedness of the Godhead, Y esa es la bienaventuranza de la divinidad, that they share glory. de que ellos comparten su gloria. The glory of the Son is to glorify the Father, La gloria del Hijo es para glorificar al Padre, and the glory of the Father is to glorify the Son. y la gloria del Padre es glorificar al Hijo. And our last observation of verse 11 Y una última observación del verso 11 is that just as resurrection follows death, es que así como la resurrección sigue viene después de la muerte, so exaltation follows humiliation. así la exaltación viene después de la humillación. We must reckon ourselves dead to ourselves in order to live to the glory of the Father. Debemos reconocernos muertos a nosotros mismos para poder tener esta gloria del Padre. So then we have the corresponding obedience to the church in chapter 2, verses 12 to 18. Y luego de todo esto que hemos hablado, del versículo 12, estamos en el capítulo 2, ¿cierto? Versículo 12 en adelante, tenemos la obediencia de la iglesia que corresponde a esto. We see ministerial movements and future relationships in verses 19 to 30. Tenemos luego en los versos 19 al 30 Paul- algunos movimientos de ministerio, ¿cierto? Y de relaciones futuras.
In chapter 3, verses 1 to 14, Paul gives us a bit of his personal testimony. Luego en el capítulo 3, versos 1 al 14, Pablo comparte un poco de su testimonio personal. And in verses 15 to 21, he applies his testimony. Luego en los versos 15 al 21, él aplica este testimonio. And so he talks about the relationship of joy and peace in being disrupted and restored in chapter 4, verses 1 through 9. Luego en el capítulo 4, versos 1 al 9, tenemos que el gozo y la paz estaban siendo perturbadas, pero también podían ser restauradas. In chapter 4, verses 10 to 20, Paul writes of God's provision and of gifts in giving. Luego capítulo 4, versos 10 al 20, escribe de la provisión de Dios y también de las ofrendas y el dar. And in verses 21 to 23, we see Paul gives his closing and his greetings. Y luego capítulo 4, versos 21 al 23, ya tenemos el cierre de la carta y los saludos. Any questions? ¿Preguntas? Hay algunas preguntas desde el Zoom. La primera es, ¿podría explicar nuevamente el tema de que la humanidad de Cristo fue exaltada hasta la deidad? No me queda clara esa idea. Bueno, es que la pregunta asume una cosa que no fue dicha tal cual. Pero, ok, vamos a preguntar. Someone is asking, could you elaborate more on the humanity of Christ being exalted to his divinity? It's like, could you elaborate more? Yeah, so that's exactly what Paul writes of here, in that the corruptible was raised incorruptible. Bueno, vemos que Pablo explica esto diciendo que lo corruptible fue levantado como incorruptible. And that it was his exaltation was the glorification of his human body. Su exaltación fue la glorificación de su cuerpo humano. And that it was glorified to where it was exalted to be equal to his divine body. Y este cuerpo humano fue exaltado para ser igual a su cuerpo divino. Y hay otra consulta. Dice, ¿podría el profesor explicar la diferencia entre encarnación expiatoria y encarnación sustitutiva? Could you explain the difference between incarnational atonement and the substitutionary nature of the incarnation of Christ? Yeah, so incarnational atonement is what universalists will say is the basis of our salvation. Bueno, esta encarnación expiatoria es la base de nuestra salvación según los universalistas. That we are united with Christ in his incarnation. Que nosotros estamos unidos a Cristo en su encarnación. But that's only part of it. Pero eso es solo parte de lo que debemos entender. It was his sinless life and his vicarious death that through faith unites us. Nosotros estamos unidos a Él, además por su vida sin pecado y su muerte vicaria. So what Universalism fails to see is that Christ died for the elect. He did not die for all humanity. Y somos unidos a Él por la fe, decía. Y en ese sentido también estamos unidos a Él, no solo por el hecho de que se hizo humano, sino por esta fe en su vida y muerte. And so penal substitutionary atonement is that, so penal means he paid the penalty for us. Pero tenemos la expiación penal y sustitutiva, y es penal en el sentido de que Él pagó el precio, la sanción por nosotros. And substitutionary means that he paid the penalty as us. Y el que sea sustitutiva implica que pagó ese precio como en nuestro lugar.
In penal substitutionary atonement, we are made right with God because our sin is transferred to Christ and Christ's righteousness is transferred to us. En esa expiación sustitutiva penal, somos hechos justos ante Dios porque nuestro pecado fue transferido a Cristo y la justicia de Cristo fue transferida a nosotros. What the universalists will say is that faith does not matter. Lo que finalmente termina diciendo el universalista es que la fe no importa. That Christ died for, think of the worst people throughout history, Adolf Hitler. He was saved because of the incarnational atonement. Y implica esta fe universalista que Cristo murió por todos y cada una de las personas, incluyendo por ejemplo a Adolf Hitler. ¿Alguien más, hermanos? Any other questions? Buenos días. Okay, un momentito. Tú no tienes no más preguntas. No, I'm just playing. Justo quiero hacer dos preguntas. Bueno, íbamos a toda velocidad, pero en algún momento habló de la subordinación voluntaria de Cristo. Quiero preguntar si el profesor piensa que el eso, ¿Ya? lo escribí, igual no lo puedo pronunciar, subordinacionismo. Si piensa que es derechamente una herejía o si piensa que está dentro de los límites, quizás dentro de los bordes de la ortodoxia. Y la otra pregunta es, él mencionó que Cristo recibe adoración de toda la creación, lo que excluye a los demonios y a los condenados. Estoy completamente de acuerdo con esa frase, solamente me gustaría saber que el profesor, si pudiera explicar un poquito cómo, si reconocer que Cristo es Señor, esa declaración, ese reconocimiento, es parte de una adoración genuina. Querríamos decir entonces que la adoración no incluye ningún elemento forzado. Cuando los impíos y los demonios reconocen a Cristo, yo sabría decir que no es adoración, pero no sabría cómo explicar bien si el elemento forzado está o el que sea forzado excluye que sea adoración. ¿La adoración es siempre voluntaria? Eso es como un poquito las dos preguntas. Okay. Y el Señor le ayude a traducir, pastor. Entonces, he asked two questions. The first one, do you think the doctrine of eternal subordination of Christ to the Father is plainly a heresy, or is it okay? It's a heresy. Bueno, una primera pregunta es una herejía. It's maybe not heresy, but it's heterodox. Bueno, quizás no herejía, pero es heterodoxa. Because his subordination was only during his time in the flesh. Porque la subordinación de Cristo es solo durante su ministerio terrenal. From all eternity past, that's where we get the doctrine of the Trinity, means triunity. Porque si hablamos de la eternidad pasada, tenemos que entender que Trinidad significa triunidad. So eternal subordination is just it's bad understanding of the Trinity, the pre-existent Christ, and the incarnation. Así que la subordinación eterna, esa doctrina, es su mal entendimiento de la Trinidad, de la persona de Cristo, de la encarnación. And the second question is, well, you said that Christ will be worshipped by all creation, but excluding demons and people in hell. So the confession that everyone will make that Jesus is Lord. Yeah. That is that adoration, worship? No. Is that worship? No, that's like if me and you were fighting, and I got you in an arm lock, and I'm about to break your arm until you say uncle. That's what that means. Bueno, la verdad es que no es adoración en el pleno sentido porque, bueno, más bien se parece a que si uno tomara a otra persona y le hiciera una llave hasta el punto de que ya no aguanta más y le forzara a decir lo que tiene que decir.
Claro, eso es como la idea envuelta en el que toda rodilla se doblará. No tienen otra opción, digamos. Yeah, that's that final eternal chokehold that Jesus will have on sinners and demons who will share the same fate. Esa es como podríamos decir como la forma en que Jesús anula en una pelea al otro, ¿cierto? Sobre los demonios y aquellos que se rebelaron contra él. They Como will la have- demostración final de poder, por así decirlo. They will have to confess that Jesus is Lord. That doesn't mean that what we will do through all eternity is worship the Father. Ellos van a tener que confesar que Jesús es el Señor, algo que nosotros vamos a hacer, los cristianos, eternamente ante la presencia del Padre. Could we ask one more question? Yes. Perdón, es que había levantado la mano. Ya, ok, ya. Espera, el micrófono, por favor. Ujú. En ese sentido, entonces, la confesión no es lo mismo que la adoración, porque una cosa es que yo reconozca que algo es y otra cosa es que lo ame. No sé, ¿es así? So we can tell a distinction between confessing and worshiping, Yeah. because confessing something doesn't involve. Yeah, that's the difference between an admission and adoration. Claro, sí se puede hacer esa distinción entre confesar esa verdad y adorar realmente. La diferencia entre admitir que algo es así, verdad, y adorar, o sea, devoción finalmente. Hay otra consulta. Es pedirle al profesor si podría explicar cuál es la diferencia entre obediencia pasiva y activa de nuestro Señor Jesús. Well, could you elaborate more on passive and active obedience of Christ? Yeah, that's a good question. Es una buena pregunta. So the active obedience was his assuming flesh. Su obediencia activa implicó el asumir la carne. Well, let me think about that for a minute, because let me get back to that question. Let me come to this one here. Bueno, déjenme dar un tiempo más a esa pregunta. ¿Y hay otra acá? Sí, Sí. sí, la pregunta es, asumiendo que Cristo es completamente hombre y completamente Dios, y a la vez también se dice que Él fue semejante, se hizo semejante a los hombres. Eso quiere decir que Cristo añadió a su naturaleza divina a la humana. ¿A eso se refiere cuando dice que se hizo semejante a los hombres? Usted, hermano, quiere decir añadió como que tuvo ambas o que se mezcló una con la otra. Bueno, perdón, No, para entender bien la pregunta. Claro, lo que pasa es que con Cristo como completamente Dios y completamente hombre, ambas naturalezas, también se dice, bueno, el profesor lo mencionó, y dice la Escritura que Cristo se hizo semejante a los hombres. Cuando habla de esa semejanza, se refiere justamente a que, como dijo el profesor, que Cristo añadió a su semejanza divina a la humana, porque es semejante, pero a la vez también es completamente hombre. Ok, entonces la pregunta finalmente es si ser semejante implica una naturaleza verdaderamente humana o solo la apariencia de. Sí. Okay. So you affirmed that Christ was fully human and fully divine, and well, the text says that he was made like in likeness of man. So that being in likeness means having truly the nature of man, or just appearing, or looking like man. Yeah, so no, the likeness is that he shared
all of our common attributes minus a sinful nature. Lo que implica esa semejanza es que él asumió completamente los atributos humanos menos la naturaleza pecaminosa. And so that also kind of connects to the question the brother just asked about the active and passive obedience of Christ. Y se relaciona incluso con la pregunta que se hacía ahí arriba sobre la obediencia activa y pasiva de Cristo. So the active obedience was Christ's obedience to fulfill all of the law. La obediencia activa fue aquella que desempeñó Cristo para cumplir todos los mandatos de la ley. The passive obedience was what he submitted to in his suffering and his death on our behalf. Mientras que la obediencia pasiva fue ese sufrimiento, el someterse a la muerte, al castigo en nuestro lugar. In order to do both, Christ had to be a real person. Y para que ambas cosas pudieran ser llevadas a cabo, él debía ser realmente una persona. Because he had to fulfill the righteousness that mere creatures could not, and he had to suffer the penalty that was owed to mere creatures. Porque él debía cumplir cosas que la criatura en su humanidad no podía cumplir, y además debía recibir el castigo que la criatura sí merecía recibir. And to really do that, Christ could not merely appear to be human. Y para poder hacer eso, él no solo debía parecer humano, He had to be a real human. debía ser plenamente humano. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Okay, let's take a break. Thank you all for that. That was Hermano, that was some work. Maybe there is one last question. Is that Oh, okay? is there one last question? Okay, esta pregunta para Pastor Esteban. Para Pastor Esteban. Oh, esa es la pregunta de Pastor Esteban. Okay. La pregunta es si el profesor podría profundizar un poco acerca de lo que se dice en el verso 7 de Filipenses 2, que se despojó a sí mismo, este término kenosis. ¿A qué se refiere o de qué podemos decir que se despojó o se vació? Bien, it's quite a question. Verse 7, it says that In what chapter? chapter 2, sorry, that he sorry, it's the term kenosis. Yeah. But what does it mean? Yeah, that's so that term kenosis has been a stumbling block for centuries. The term that's what we say by emptied. But we don't build a doctrine on isolating words. We build doctrines based upon the context of the words. Bien, esta palabra kenosis, él se despojó a sí mismo, ha sido una piedra de tropiezo por siglos, pero la verdad es que no construimos doctrina basados en una sola palabra, aislada, sino que en palabras en su contexto. So what does the next two words say? How did Christ empty himself? It tells us in the very next words. Porque, ¿cómo es que Cristo se despojó a sí mismo? Nos lo dice en las mismas palabras que siguen a este concepto. It says he emptied himself by taking the form. Él se despojó a sí mismo por medio de tomar la forma. So the de proper siervo. context would be that he didn't. It's so to say that he divested himself is not taking the passage in context. El hecho de decir que él se desvistió de su divinidad no es tomar el pasaje en su contexto. So the proper understanding of kenosis is that he veiled his divinity with humanity for a short time.
El entendimiento apropiado de la palabra kenosis, se despojó, es que él veló su divinidad, poniendo su humanidad delante, ¿cierto? Por así decirlo, por un periodo de tiempo solamente, por un corto periodo. So otherwise, if you follow the interpretive error of trying to build doctrine by isolating individual terms, that's when you get such things as adoptionism and other Christological heresies. Y cuando tú tratas de elaborar doctrina basados en palabras aisladas, ahí es donde llegas a errores como el adopcionismo, el modalismo y todas las otras herejías. Okay, let's take a break. Vamos al break.